Buenas tardes, profesor Douglas Rubio. Esta es mi presentación sobre la variación funcional. También llamada variación diafásica, es una variedad que tiene muy en cuenta la situación o contexto en el que estamos hablando, ya que no es lo mismo hablarle a un ente de mayor jerarquía que hablarle a un amigo, como también no es lo mismo hablarle a un niño pequeño que a un adulto. Entonces, a estos cambios que se hacen a la hora de hablar se les conoce como variación diafásica. Los puntos que definen esta variedad son el grado de formalidad que le darás a tu discurso al hablar con el receptor. Somos nosotros, los hablantes, los que escogen cuál será el registro de la lengua más adecuada para la situación comunicativa en la que nos encontramos. Por ejemplo, cuando entables una conversación con un director importante, usaremos el grado formal. Sin embargo, si hablamos con nuestros amigos, usaremos el informal. Siguiente. Los registros de la lengua. Dependen del contexto en el cual nos encontremos. Usaremos un registro formal cuando estemos con entes de mayor jerarquía y uno más formal cuando estemos con nuestros familiares o amigos. Dependiendo del momento en el que estemos, elegiremos por el uso de los registros. En términos generales, los lingüistas distinguen diferentes tipos de registros, aunque no hay un acuerdo en cuanto a registros, hay que son los siguientes. El registro coloquial o informal, registro vulgar y la jerga. Siguiente. Registro formal. Es la manera más cuidadosa, meticulosa y correcta en la que empleamos nuestro idioma cuando estamos en una situación seria y sobria. Como por ejemplo, al buscar querer dar una buena impresión, buscamos la manera más adecuada de hablar y al hacerlo usamos registro o también llamada lenguaje formal. Siguiente. Características del registro formal. Puede tratarse de un registro especializado. Se puede tratar de un registro científico o típico de profesionales en esta área. No se permiten groserías, giros coloquiales o imprecisiones al hablar. De igual manera, se emplean fórmulas de cortesía y trato respetuoso. Es una manera más o menos planificada de hablar. Requiere preparación previa. No significa que sea culto, pero sí intenta parecerlo. Se utiliza un poco la gestualidad. Nos referimos a las mímicas. Siguiente. Registro coloquial o informal. Se refiere a la manera que usamos diariamente cuando estamos con los amigos, familia o cuando estamos en confianza para hablar sin preocuparnos por las normas lingüísticas. No confundir con el registro vulgar porque no son lo mismo. Por ejemplo, siempre te digo lo mismo, debes dejar de rodeos y tomar el toro por las astas. Características del registro coloquial. Uso de frases cortas, aparición de oraciones incompletas, el vocabulario es reducido y se salta de asunto en asunto. Siguiente. Registro vulgar. Está asociado con el nivel sociocultural del hablante y por lo general es el registro que usan las personas con menos conocimiento del idioma, por lo que lleva a hablarla de manera errónea. Algunos errores que lleva este registro son los fónicos, uso de muletillas. Es una palabra o frase que se repite mucho por hábito, de forma constante, etc. Por ejemplo, ¿para qué te doy consejos y después haces lo que se te da la gana? El para qué es para qué y lo que se te da la gana es lo que quieres. Siguiente. Características del registro vulgar. Frecuentes incorrecciones en la construcción de oraciones, frecuentes incorrecciones en la pronunciación de las palabras, vulgarismos, y el empleo de un vocabulario pobre y repetitivo. Siguiente. Jergas. Se usan en contextos comunicativos muy específicos y que dependiendo del grupo social en el que estemos, podremos hallar diferentes tipos de jergas de léxico propio y que solo se entienden dentro del grupo social. Siguiente. Características de las jergas peruanas. Vocabulario que solo conoce el grupo que le da cohesión. Ocultismo del vocabulario tiene diferentes grados. En el de la cárcel, por ejemplo, las palabras cambian frecuentemente para mantener el grado de ocultación. A eso se le conoce como el lenguaje de Lampa. Presentación de metástasis o alteración de sílabas, como por ejemplo, al baño se le dice ñoba, al hotel se le dice telo, etc. Presencia de analogía, por ejemplo, estoy apurímac, hay unos vidrios. Apurímac sería apurado y vidrios vemos. Siguiente.
En las jergas tenemos los diferentes tipos de clases. Jerga social, jerga profesional y las jergas regionales. Siguiente. Jergas sociales. Son empleadas por diferentes grupos sociales y sirven para identificarse del resto. Son mayormente usadas por deportistas, jóvenes estudiantes, raperos, etc. Por ejemplo, un choro ladrón, un guachafo es la acción de no saber vestirse, pan comido fácil, soplón el que delata a los culpables de algún delito, etc. Siguiente. Jergas profesionales. Lenguaje a base de tecnicismos que se utilizan en las diversas profesiones como médicos, docentes, etc. Por ejemplo, una jerga psicológica sería ella es una obsesiva o es un claro ejemplo de TDAH. Jerga policial, aquí es un N, es un sin registro o sin identidad. La jerga de marketing es un excelente nicho, y etc. Siguiente. Regionales. Es aquella que pertenece a una comunidad regional específica, o bien ciertas comunidades culturales, como una etnia, que a través de un vocabulario propio buscan separarse del resto de los hablantes de la edad y poder reconocerse entre sí. Por ejemplo, chibolero, persona que muestra preferencia por estar acompañado por alguien mucho más joven, una jerga peruana. Matrimonio, así llaman a un chorizo y a una morcilla en las parrillas, que es una jerga argentina. Gracias.